Hola. Hola. ¿Tú qué estás haciendo Nada, aquí? ¿y tú? ¿Qué haces? ¿Quieres una galleta? Claro que quiero galleta. Mira, Nom, nom. Oye, todo esto que tienes aquí, lo conozco, lo he visto en algún lado. ¿Qué es eso? son signos. Ahora dame mi galleta. Toma, una Por galleta. favor. ¿Y tú Gracias. cómo No, conoces de no, esos no. signos? Sí os vi mucho en un tiempo. Tú no lo sabes, pero yo fui un perro de la Cruz Roja. Más que todo, acompañó a las mujeres y a las niñas, así como tú. En los campamentos les llevaba comida, las calmaba. Yo siempre trataba de ser muy valiente, aunque ellas tenían miedo. Pero si te soy sincero, nunca entendí bien por qué era tan importante. Yo solamente cumplía labores. Pero fue una labor muy linda. Conocí a muchas mujeres que, de alguna forma, las había desplazado la guerra o algo así. La verdad no entiendo muy bien. Guay, ¿qué es eso? Bueno, me voy. Espera, espera. Yo te puedo explicar qué era todo eso. Wow, ¿en serio tú sabes de eso? Sí me gustaría saber. Claro, verás. Durante los conflictos armados, las mujeres y las niñas enfrentan situaciones muy difíciles. No solo estaban en riesgo como cualquier otra persona, sino que también sufrían de violencia sexual, discriminación y muchas veces no tenían acceso a la salud. Bueno, entonces ven, conversemos un rato. Yo también tengo cosas que contarte. Trae tu computadora. Muy bien. Como te estaba diciendo, yo auxiliaba más que todo a las mujeres y a las niñas. Eso, acomódate, es una historia muy larga. Ellas enfrentaban una desigualdad estructural, ya que esas circunstancias de conflicto eran unas experiencias muy difíciles. Usualmente no tenían algún apoyo. Ven, préstame tu computador, te voy a explicar. Ven, busca. A ver, ya te digo. Déjame. Oh, ya, aquí está. Durante el tiempo en el que estuve en el Comité Internacional de la Cruz Roja ayudando a las mujeres y las niñas, siempre nos decían la importancia de integrar el género dentro de los conflictos armados, ya que esto garantizaba la protección efectiva de todas las personas afectadas por estos conflictos. Nos decían que debería haber una igualdad de género y guerra, lo cual yo no entendía muy bien. Solo sabía que esto se enfatizaba en las mujeres y niñas que enfrentaban riesgos específicos durante los conflictos. Creo que era lo que tú decías, como violencia sexual, desplazamiento forzado y pérdida de acceso a servicios esenciales. Así es, te comento, el derecho internacional humanitario busca prevenir y aliviar el sufrimiento humano en la guerra sin discriminación por motivo de género, reconociendo que las mujeres tienen necesidades particulares que deben ser atendidas de manera específica. Esto incluye garantizar su acceso a servicios de salud, protección contra la violencia y participación en procesos de toma de decisiones relacionadas con la paz y la seguridad. La implementación efectiva de una perspectiva de género en el derecho internacional humanitario requiere la capacitación de las Fuerzas Armadas en cuestiones de género, la recopilación de datos desglosados por sexo y la promoción de la participación activa de las mujeres en todos los aspectos de la respuesta humanitaria. Y con esto te comento que el derecho internacional humanitario ha progresado con el pasar de los tiempos, esto con el fin de identificar y tratar las diferentes maneras en las que los conflictos bélicos impactan a las personas en función de su sexo. Históricamente, el DIH se ha enfocado en salvaguardar a las víctimas sin importar el género. Sin embargo, el entendimiento creciente de las desigualdades estructurales, como tú lo decías anteriormente, ha proporcionado una incorporación más clara de la perspectiva de género en su implementación. Es por esto que durante esta explicación te estaré diciendo que el DIH es el protagonista y por lo tanto tiene su versión tradicional y sus respectivas normas, las cuales regulan todos los asuntos de género, resaltando los procesos y los retos que esto mismo demanda. En este punto tenemos claro que el derecho internacional humanitario busca limitar los efectos de los conflictos armados protegiendo a las personas que no participan directamente en las hostilidades, sin discriminación alguna. Sin embargo, las mujeres enfrentan riesgos específicos durante los conflictos, como la violencia sexual y todo lo que hemos hablado anteriormente. Ahora bien, ya que estamos hablando de género y que la historia ha avanzado muy rápido,
Otro tema que toca el derecho internacional humanitario y en un reciente reporte del Comité Internacional de la Cruz Roja y de la Cruz Roja de Noruega sostienen la necesidad de implementar más acciones para salvaguardar a hombres, niños e individuos del LGBTIQ+, que están expuestos a violencia sexual y de género en contextos humanitarios, así como el de las mujeres y las niñas. Aunque el derecho internacional humanitario prohíbe la violencia sexual hacia los hombres, niños y personas del LGBTIQ+, las leyes nacionales en este sentido son menos consistentes. Por lo tanto, el informe hace un llamado a que los estados implementen acciones conjuntas con el objetivo de crear leyes nacionales inclusivas y no discriminatorias que impidan la violencia sexual y de género. Sin embargo, pues esto es algo que va más allá, que requiere un estudio más específico, pero te adelanto una parte de lo que será próximamente una gran noticia. Ahora, para entender todo esto ya de forma más clara con la norma, hay una diferencia entre el derecho convencional y el derecho consuetudinario. ¿También quieres escucharla? Sí, claro, quiero conocer más de todo ese tema de derecho y qué tenemos en ante hoy. Ayúdame. Hoy, a ver, ¿listo? Ya, déjame ver qué tienes ahí. Bueno, mira, aquí tenemos el derecho convencional en dos aspectos. Primero, la igualdad de trato por razón de sexo y segundo, el respeto a las mujeres que deben tener durante la guerra. Esto se basa principalmente en el tercer convenio, el cual contiene varias disposiciones que permiten o exigen explícitamente un trato diferente entre ciertos grupos de reclusos en función de su rango o sexo. Según el artículo 16, estas disposiciones deben tenerse en cuenta al aplicar la obligación de tratar a todos los reclusos por igual. Por lo tanto, se permiten o incluso exigen ciertas distinciones de tratado basadas en el rango o el sexo de los reclusos. Asimismo, el artículo 16 debe interpretarse como un paralelo con la obligación general del artículo 14.2, el cual, según dicta, las mujeres deben ser tratadas con toda la consideración debida a su sexo y que su trato no podrá ser en ningún caso inferior de los prisioneros de guerra masculinos. Ese artículo es una distinción no es favorable en el trato de las prisioneras de guerra, incluso en asuntos para los que no existen disposiciones específicas en la Convención. Ahora bien, el principio de que las mujeres deben ser objeto de especial respeto en los conflictos armados cuando se encuentra en poder de una parte en conflicto se expresó por primera vez que en el artículo 3 de la Convención de Ginebra de 1929 sobre las prisioneras de guerra. Esta disposición se basó en gran medida por el hecho de que un número significativo de mujeres participó en la Primera Guerra Mundial. Desde entonces, la participación de las mujeres en los conflictos armados ha aumentado. Tanto es el número de mujeres que sirven en las Fuerzas Armadas como en la variedad de roles que desempeñan dentro de la fuerza y dentro del campo de batalla. Ahora, en derecho consuetudinario tenemos la norma 134, el cual menciona que el derecho internacional humanitario otorga a las mujeres la misma protección que a los hombres, ya sean combatientes, personas civiles o personas fuera de combate. Todas las normas enunciadas en el presente estudio se aplican, pues tanto a los hombres como a las mujeres, sin discriminación alguna, se deben proteger. Sin embargo, el derecho internacional humanitario reconoce las necesidades y vulnerabilidades específicas de la mujer y prevé diversos derechos y medidas de protección particulares para ella. Esta norma expresa algunos de estos derechos y protecciones adicionales. Además, se menciona que deberán respetarse las necesidades específicas de las mujeres afectadas por los conflictos armados en materia de protección, salud y asistencia. ¿Sabes? Mientras ayudaba a la Cruz Roja, yo solo pensaba en hacer que la gente sonriera, en calmar a los niños, en acompañar a quienes estaban tristes. Pero hoy, gracias a ti, entiendo que mi labor iba mucho más allá. Ayuda a proteger derechos, a defender la dignidad de las mujeres, de las niñas, de todos los que sufrían. Gracias por explicármelo, por enseñarme lo que mi corazón ya hacía, pero mi mente no comprendía. ¡Wow!
Gracias.